Gloria a Dios. Yo me oigo bien, no sé si ustedes me escuchan bien. Amén. Puede ponerse de pie esta mañana. Quiero ir rápidamente porque solo 2 horas me dieron, no me dieron más. Puede saludar al vecino, decirle qué bueno que estás aquí. No hubiera sido igual si no hubieras estado aquí. Yo voy a pedirle a usted que abra su Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo, Primera de Samuel capítulo 15. Y vamos a leer solo el verso 22. ¿Ya todos lo tienen? Gloria a Dios. Bueno, Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pueden sentarse esta mañana. Venimos de la ciudad de Dallas, Texas. Hemos estado compartiendo con los líderes en Zoom los días lunes. Y ahora tuve el privilegio de estrechar la mano de ellos y de poderlos saludar personalmente. Y es una bendición, la verdad, estar en este lugar. Un privilegio de parte de Dios, a quien agradezco por el privilegio y la oportunidad que me da de estar aquí. Al pastor Salatiel y familia, a todos a mis familiares que también me acompañan esta mañana. Y quisiéramos hablar un poco de lo que es la obediencia. Sabe que estaba en la parte de atrás y yo pues regularmente no uso mascarilla, pero llegó pastor Salatiel y me dijo, tener una mascarilla. Entonces hay que obedecer, ¿verdad? Y me la puse. Sudé, porque sí sudé, y sigo sudando. Pero la obediencia, vamos a hablar un poco de la obediencia. Y este tema nació una historia real que sucedió con un piloto aviador llamado Jim O'Neill. Él es un piloto aviador que salió de Escocia rumbo a Inglaterra, allá por el año 2008. Y después de 40 minutos de vuelo, él a 1400 pies de altura, iba solo en el avión cuando él sufrió un ataque cerebral y quedó ciego. Lo único es de que quedó consciente, pero quedó ciego. Y imagínense usted estar volando ciego, yendo solo en un avión. Entonces él, como pudo, agarró la radio y se comunicó con la Torre de Inglaterra y les hizo ver cuál era su problema, que estaba ciego, que no miraba y que si lo podían ayudar. Entonces llamaron a Inglaterra a uno de los pilotos experimentados de la Fuerza Aérea de Inglaterra. El nombre de él era de apellido Gerard. Este hombre Gerard, Paul Gerard, le dijeron cómo estaba la situación y voló a encontrarlo en los aires. Y cuando lo encontró, empezó a volar junto al avión de Jim O'Neill a 50 metros de diferencia. Y se comunicó con él y el señor O'Neill le respondió y le dijo, no ve usted, aunque sea un poco, no mira borroso, algo negativo, señor, no veo, le dijo. No veo absolutamente nada, no veo, señor, negativo, no veo. Estoy aquí nada más con la radio y puedo agarrar nada más el volante al timón. Entonces él le dijo 3 cosas. Le dijo, siga instrucciones, las instrucciones que yo le voy a dar, obedézcalas
y yo lo llevaré a casa, le dijo. Las instrucciones, sígalas, obedézcalas y yo lo llevaré a casa. Y el Señor me dijo a mí y te dice a ti, estas son las instrucciones. Estas son las instrucciones que tenemos que seguir. Estas instrucciones tenemos que obedecerlas y Él nos va a llevar a casa. Él nos va a llevar a casa. Pero recuerda que esta palabra tiene que ser puesta por obra. Porque de nada sirve escuchar y no hacer parte, y no hacer esa palabra parte de nuestra vida. Siga instrucciones, obedézcalas y yo lo llevaré a casa. Esta palabra es la instrucción, es la que nos dice, usted quiere encontrar una respuesta de cualquier cosa, usted la encuentra en la palabra de Dios. Estas son las instrucciones. Cómo poder vivir en santidad, cómo poder vivir en el propósito de Dios, cómo poder caminar hacia la eternidad en la obediencia a la palabra delante del Señor. Como hay tantas cosas, hermano, que no me da tiempo mencionarlas, pero en lo económico, en lo espiritual, en lo material, en todo usted va a encontrar una respuesta. En lo sentimental, la palabra lo hace a un lado y le pone la verdad enfrente. En lo emocional igual, porque somos seres emotivos y sentimentales que muchas veces nos traicionan, especialmente cuando tenemos que tomar una decisión. Una decisión que tenemos que hacerla en base a la palabra de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, para poder dejar emociones y sentimientos a un lado y poder tomar una decisión correcta. Y ese es el propósito de Dios. Ahora, el anhelo de Dios desde el principio, hermano, ha sido estar con nosotros. Con Adán en el huerto del Edén le dio todo, un estado puro, no había pecado, el Señor descendía y hablaba con él. El Señor se iba y descendía. Y Adán tenía la bendición de tener a Dios con él. Pero no solo Adán disfrutó de esa bendición, por la razón de que nosotros también disfrutamos de esa bendición, o deberíamos de estar disfrutando de esa bendición. Pero es el anhelo del corazón de Dios estar con nosotros. Y lo voy a llevar paso a paso hasta lo que Jesucristo hizo y dijo. En número 2 podremos ver a Moisés, un hombre que Dios escogió para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de la servidumbre de Egipto. Moisés, un hombre con defecto para hablar. Y te digo esto porque nosotros también somos seres creyentes, hijos de Dios con defectos. Pero los defectos Dios no los usa. Lo que usa es el potencial que puso en nosotros. Porque somos seres imperfectos delante de Él, por el pecado en el cual nosotros fuimos engendrados. Y Moisés tenía un problema de habla, mas sin embargo Dios lo escoge a él para que vaya a hablar con el faraón. Y usted conoce la historia, pero Dios estuvo con él. Moisés dijo: yo no voy si tú no vas conmigo. Y Dios fue con él. Y Dios habló por él, porque él puso las palabras en los labios de Moisés. Ahora bien, cuando muere Moisés, viene su sucesor Josué. Y las palabras que le habla a Josué en el capítulo 1 y el verso 5, creo que lo tenemos por ahí. Bueno, Josué 1, verso 5, le dice, déjeme buscarlo aquí. Le dice: nadie te podrá hacer frente. Eso nos dice Dios a nosotros hoy. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El anhelo de Dios siempre ha sido el mismo: estar con nosotros. Y luego en el verso 9 le dice:
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él va con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. El deseo de Dios, el anhelo de Dios, la naturaleza de Dios es estar con nosotros, es no dejarnos y no desampararnos. El asunto es que nosotros estemos con Él, porque que Él esté con nosotros es una verdad, es una realidad, pero que nosotros estemos con Él es una cosa diferente, porque nos podemos desviar, nos podemos distraer, podemos hacer cosas que a Dios no le agradan, como pensamientos, palabras, actitudes, miradas, tantas cosas, hermano, que pueden ser debilidades en nosotros, pero que si no luchamos por vencerlas, siempre seguiremos siendo los mismos. Y lo más lindo de todo esto es que no tenemos ningún pretexto y ninguna excusa. ¿Por qué razón? Porque tenemos su presencia, tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos la unción, tenemos el poder, tenemos la gracia, y nada de este mundo puede vencer ni detener estos regalos de Dios para nosotros. Y le dijo: estaré contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, Él va a estar contigo. El asunto es que tú estés con Él, que yo esté con Él, que haya una relación, que haya una amistad con Él todo tiempo. Salmo 121, en el final del Salmo 121 dice: Jehová guardará mi salida y guardará mi entrada, desde ahora y para siempre. Y dice: amén. O sea que cuando tú sales de casa, Él va contigo. Y cuando tú regresas, Él está contigo. Y cuando estés en casa, Él permanece contigo. Siempre estará con nosotros, porque es el anhelo, la naturaleza de Dios. Hebreos 5:8, para ir entrando al tema después de esta corta introducción. Déjeme, antes de entrar al tema directamente, lo que pasó con Jim O'Neill y Paul Gerard. Cuando se acercaron a la pista de aterrizaje, él le anuncia: estamos a punto de llegar, solo le pido que obedezca lo que yo le digo para que podamos tener un buen descenso. Y lo fue guiando y le dijo: vaya descendiendo, y va descendiendo, y todavía le hace la pregunta: ¿puede visualizar usted la pista? Negativo, señor, no veo nada. Bueno, siga, descienda. Y lo fue guiando al momento en que llegó hasta la pista, pero su aterrizaje no fue bueno y volvió a levantarse el avión. Y así pasó por 7 veces, pero la 8ª vez hizo un aterrizaje casi perfecto. Y Jim O'Neill llegó al lugar de destino ciego, pero con vida. Él siguió la señal. Cuando se bajó del avión, Paul Gerard lo entrevistaron y le preguntaron: ¿usted de veras cree que iba a ser fácil traerlo al aeropuerto, a la pista, que aterrizara sin ningún problema? Él dijo: no, yo sé que no iba a ser fácil. Pero oiga lo que le dijo: yo sé que no iba a ser fácil, pero había una cosa en positiva, o a nuestro favor, o a favor de él. Ciertamente estaba ciego, pero lo único que le quedaba era obedecer. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. Lo único que nos queda a nosotros es obedecer. Qué bueno venir a la iglesia, qué bueno servir, pero necesitamos estar con Él. 1, 2, necesitamos obedecer. Y aquel hombre llegó salvo a casa, como lo que le dijo Paul Gerard: recibe instrucciones, obedezca y yo lo llevaré a casa. Ahora bien, Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9 dice: aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió obediencia. El Hijo de Dios tuvo que aprender la obediencia aquí en la tierra. ¿Cuánto más nosotros tenemos que aprender a obedecer? Y después dice en el verso 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación es para todos, pero para todos los que le obedecen. Ahí lo dice el capítulo 5 del libro de Hebreos. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios espera de ti y de mí obediencia. Es lo que espera para que nuestros pasos sean seguros a la eternidad con Cristo Jesús. Hace un tiempo enseñé yo en Zoom con los líderes de esta iglesia acerca de algo que no es negociable, aunque la palabra de Dios no es negociable, ¿verdad? Pero hablé acerca de la letra D en la Biblia. Cuando la Escritura agrega, las palabras de Cristo agrega la D, cuando Dios agrega la D, es algo que no puede ser cambiado, no puede ser negociado, no puede ser a medias. Tiene que ser como Él dice. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:15 dice, sed santos porque yo soy santo. Número 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 dice, orad sin cesar. Y Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. O sea que cuando usted lee en la palabra la letra D, es un mandato que no tiene desviación, que no podemos acomodarlo a como nosotros queramos. La santidad de Dios en nosotros es algo que tenemos que ganar día a día y minuto a minuto. Es que no es fácil, hermano, yo sé que no es fácil, pero tenemos todas las herramientas para lograrlo. Tenemos que someternos en las aguas del río del Espíritu y leer esta palabra y ponerla por obra, porque leer la palabra y ponerla por obra es un acto de obediencia que bendice a mi vida y bendice al mundo que me rodea. Sigamos adelante porque se me va a ir el tiempo, solo son 2 horas. Es broma, hermano, no crean. Ya me van a hacer señas por ahí. Bueno, recuerde lo que le dijo este piloto al otro. Instrucciones, obediencia y lo llevará a casa. Leamos Juan 14, del verso 12 al 4. Solo les voy a dar yo lo esencial. Dice, Jesucristo le dijo a los apóstoles, quedaos aquí hasta que sean investidos, o que sean llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo. Y la actitud de ellos fue obediente, se quedaron ahí y recibieron la promesa de Cristo. Ahora bien, dice Juan 14, voy pues a preparar morada. Aquí estaban los apóstoles, ahí estaba él. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él va a preparar morada para nosotros, para que donde Él está ahora, nosotros también estemos. Desde el principio siempre ha sido su anhelo que Él esté con nosotros y que nosotros estemos con Él. Ahora bien, tenemos que conocer a Dios, porque en la medida que tú conoces a Dios, tú aprendes a amarlo. En la medida que lo conoces y lo amas, entonces le obedeces. Ese es el punto,
que si no lo conoces, no le vas a obedecer. Que si no aprendes a conocerlo y amarlo, no le vas a obedecer. O sea que el conocerlo y el amarlo nos va a llevar a obedecerlo, porque nos va a convencer el Espíritu por su palabra de que lo que Él dijo, lo que Él dejó en esta palabra, no solo nos enriquece, sino que nos hace hacer su voluntad. Muchos de los propósitos de Dios en nuestras vidas, cada uno tenemos un propósito y la única manera de alcanzarlo es a través de la obediencia. Pero si nosotros no obedecemos, ¿cómo vamos a encontrar por lo menos el propósito? ¿Cómo vamos a lograr el propósito? Al principio les dije que si Dios llamó a Moisés, no lo llamó por las imperfecciones que tenía, sino por el potencial que puso en él. Por eso la iglesia está llena de dones espirituales, dones ministeriales, porque somos complemento uno de otro. Y en la obediencia a la palabra, la iglesia se vuelve fuerte. La iglesia se pone fuerte familiarmente y congregacionalmente para conquistar un mundo de oscuridad, porque a eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados nosotros, a poder traer a la luz a la gente que vive en oscuridad, de la manera como nos alcanzaron a nosotros, de la oscuridad a la luz. Y esa es una palabra que tiene que ser obedecida y puesta por obra en nuestras vidas. Mateo 28 dice, id, la palabra de otra vez, y haced, otra vez la palabra de, la letra D. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas. Y ahí está la promesa, la que desde el principio hubo. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta que Él quiere estar con nosotros? ¿Se da cuenta que nosotros no estamos solos? Cuando Él se fue a su lugar, digo, no os dejaré huérfanos, os dejaré al Espíritu Santo. Y Él es el que mora en nosotros. Somos el templo y la morada del Espíritu. Si nosotros no nos dejamos guiar por la palabra y por el Espíritu, es difícil que nosotros podamos obedecer. Podemos hacer cosas que nos dicen que hagamos, pero estamos hablando de una obediencia de la palabra, no de un servicio. Obedecer la palabra de Dios es el anhelo de Él y ¿cómo diría? Es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Es la demanda que nosotros tenemos, esa es la palabra. Él nos demanda a través de su palabra que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Por eso tomé esa historia de estos aviadores, porque cuando yo escuché esa historia que fue real en el 2008, el Señor ahí me empezó a inquietar a mí y me habló acerca de la obediencia. Entonces lo primero que hice fue ver mi actitud. ¿Hasta dónde estoy obedeciendo? ¿Hasta dónde Dios se está agradando de la obediencia que yo he tenido con Él? ¿Hasta dónde Dios está haciendo en mi vida su propósito real de acuerdo a la obediencia que tengo yo con Él? La Escritura dice obedeced. Aquí se pone un poquito caliente la cosa. Obedeced a vuestros pastores. Y para algunos a veces es fácil, porque ellos son los que van a dar cuenta de nosotros. Van a dar cuenta de los obedientes y van a dar cuenta de los que no obedecen. ¿Sí me explico, hermanos? Pocos dicen amén, pero bueno, después usted le cuenta a los demás, ¿eh? Pero hermano querido, es la obediencia la que Dios está esperando de nosotros. Por eso en el pasaje que leímos dice que
Es mejor la obediencia que los sacrificios. Podemos esforzarnos, podemos sacrificarnos por hacer algo por la obra, pero aquí estamos hablando de una obediencia a la palabra, una obediencia a Dios. Y como le digo, cuando yo leí este pasaje y el Señor me empezó a inquietar, lo primero que hice fue analizar mi vida. ¿Hasta dónde estoy obedeciendo? ¿Dónde me cuesta obedecer? Dios me dio talento y me dio gracia. Y yo sé lo que Dios me dio. Y usted tiene que saber lo que Dios le dio. El punto es no solo saber lo que Dios me dio, sino hasta dónde estoy haciendo con lo que Dios me dio. Si Dios te dio gracia del evangelismo, alcanzas almas. Y aunque eso es para todos, todos tenemos que evangelizar. Pero hay casos especiales, hermano. Hay gente que tiene una gracia para servir. Tiene una gracia para, por ejemplo, yo hoy en la mañana me gozaba porque realmente no sé dónde está Shirán. Se me perdió a Shirán. Bueno, por allá de estar. Pero realmente yo, allá está atrás, pero realmente yo quiero felicitarlos porque tienen una buena alabanza. Tienen una bonita alabanza. Suenan bien. Cantan bien. Pero lo más hermoso es que la presencia de Dios está en medio de esa alabanza. Porque yo percibí ese espíritu. Y ese es un regalo de Dios. Ellos tienen también ese don, ese talento, esa gracia que Dios les dio de ejecutar instrumentos. ¿Verdad? ¿Hasta dónde tú estás escondiendo el talento que Dios te dio? Si Dios te lo dio, no es para que lo escondas. Es porque Él quiere fluir en tu vida, en la enseñanza de la palabra o en la predicación. Dios quiere usar tu vida porque es el regalo que Dios te dio. Obedezcamos, hermanos, a esa palabra. Hagámoslo real en nuestra vida. Analicemos nuestra vida y miremos hasta dónde estamos obedeciendo, porque en esa medida es esa medida de obediencia es la que hace la aprobación nuestra delante de Dios. Hasta dónde estamos siendo aprobados, hasta dónde Dios está contento con lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Obediencia. Obediencia. Voy a estar cerrando ya. Tenemos que conocer a Dios. En la medida que lo conoces, lo amas y en esa medida le obedeces. Póngase de pie, hermano. La verdad es que me habían dado 15 minutos. Pero Dios te dice ahora en el libro de Isaías: levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Ya no permanezcas sentado con lo que Dios te dio. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y la gloria de Jehová, ¿qué dice? Y la gloria de Jehová, no oigo, ha venido. ¿Sobre quién? Sobre ti, sobre mí. La gloria de Jehová. ¿Qué es lo que te has detenido de hacer? Porque el detenerse de hacer algo que Dios te dio es desobediencia. Es desobediencia. A ver si me acompañan un sol y un do, el hermano Shirán. Los regalos que Dios nos dio. ¿Qué te ha dado Dios? Obedece. Obedece. Obedezcamos. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Fluyamos en los regalos que Él nos dio. Tú tienes que saber qué es lo que Dios te dio. Yo sé lo que Dios me dio. Y es el anhelo de mi corazón. Y donde quiera que he ido, Dios siempre me ha abierto puertas
en las mismas dos áreas que Dios me dio. Hay una palabra de gratitud en tu corazón. Cierra tus ojos, levanta tus manos.